Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Más allá de lo que vemos. Bien hallados los encontrados. Hoy toca Medito Podcast, hoy toca reflexión. Hoy hablo conmigo mismo, compartiendo mi pensamiento con todos vosotros. Y hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con la muerte, con ese estado y ese miedo que tenemos sobre la muerte. Y en realidad la pregunta es, ¿tenemos miedo realmente a morirnos? ¿Tenemos miedo a trascender? ¿Tenemos miedo a volver a casa? ¿Tenemos miedo a estar a otro nivel? ¿O aquello que aparentemente decimos que no conocemos? ¿O tenemos miedo real a sufrir antes de hacer este tránsito? Desde mi visión, y cada vez lo tengo, me parece que más claro, es el miedo al sufrimiento, ya que somos la única especie que tenemos la capacidad de razonar. Y somos la única especie que se nos ha dado esta capacidad y somos la única especie que tenemos sufrimiento existencial. Esto significa que el ser humano vive desde el sufrimiento y sobre todo vive desde el miedo. Vivimos desde el miedo una y otra vez, explicándonos películas de cómo será y qué será, y generamos una emoción donde habitamos en esa emoción y todo lo que nos vamos explicando tiene que ver con esa emoción, y lo que nos hemos dicho genera otro pensamiento que va relacionado con el anterior, pero que tiene que ver con esa emoción y ese miedo. La mayoría de personas, los estudios te marcan que la mayoría de personas que han estado o han tenido experiencias cercanas a la muerte o que han tenido una muerte clínica y han vuelto a su cuerpo físico, muchos de ellos se enfadan. Se enfadan porque sentían una paz tan grande, tan grande, tan grande en ese estado que no tenían ganas de volver. Se han vuelto es porque realmente no era su momento y porque no se había acabado su misión o lo que les tocara hacer en esta vida, o les tocaba darse cuenta o despertar para estar en un estado de supraconciencia, no en esta conciencia plana de lo que nos explicamos una y otra vez. Pero todos te explican prácticamente lo mismo, que no querían volver, que querían mantenerse allí donde estaban porque esa paz y ese estado de paz interna, de tranquilidad, nunca lo habían sentido en la vida física, en esta vida física fraccionada que tenemos y hacemos sobre todas las cosas, lo fraccionamos absolutamente todo. Últimamente, pues sí, se ha muerto mucha gente que conozco, se ha muerto mucha gente que rodea a personas que me quiero muchísimo, y al fin y al cabo viven ese sentimiento de dolor, de duelo, que al fin y al cabo no tiene nada que ver con la persona que se ha muerto, tiene que ver con uno mismo. No sufrimos porque el otro se muera, sufrimos por nuestra historia, o porque nos sentimos solos, o porque nos pensamos que no tendremos una persona igual o parecida en esta vida, o porque se ha muerto nuestra madre o nuestro padre, y tenemos el sentimiento de culpa de que no hemos hecho cosas o lo suficiente para despedirnos y para que esa persona se vaya en paz. Pero la persona que se va con la paz suficiente porque ha llegado su momento. La historia tiene que ver con los que nos quedamos aquí, con lo que nos explicamos, con nuestro propio miedo, con ese impulso una y otra vez del miedo a sufrir más de lo que ya sufrimos. Seguramente, al igual es una gilipollez mía, una tontería, si sufriéramos menos de lo que sufrimos y tuviéramos una vida en paz, tranquilos con nosotros mismos, habitáramos con nosotros, con esa paz y esa tranquilidad, seguramente no tendríamos este sufrimiento continuo sobre lo que nos explicamos, y nos generaría menos sufrimiento pensar no en la muerte, sino en todo el proceso que nos puede llevar hacia la muerte. Y si no es así, es algo que realmente pienso yo. Yo durante muchos años me he dicho que tenía miedo a la muerte, pero al fin y al cabo no es miedo a la muerte, es el miedo al sufrimiento físico, a cómo me sentiré, de qué manera me sentiré, cómo lo llevaré, cómo gestionaré todo este proceso para ir en ese estado. Y es algo que yo te pregunto, ¿tienes miedo a morirte? ¿Qué te genera cuando piensas en morirte? ¿O qué te genera cuando piensas que la persona que más te quieres en el mundo se puede morir de un infarto? Y sí, cuando nadie quiere que sufra su ser querido, okay, eso está clarísimo.
pero nadie quiere que sufra una enfermedad larga de sufrimiento, porque al fin y al cabo tiene que ver con nuestro sufrimiento, pero nadie quiere que se muera su pareja de un infarto fulminante y el sentimiento de no haberse despedido. Por lo tanto, con las personas que te rodeas, dedícate a cuidarlas, dedícate a amarlas como realmente como si fuera el último día que estás con ellas. Dedícate a amarlas, a quererlas, a manifestarles el amor y el cariño que sientes. No dejes de hacer cosas pensando que mañana, pasado o el otro ya vas a hacer el proceso de acercamiento. Hazlo ahora como si realmente fuera el último momento. Hacia ti también. En todos los aspectos, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel corporal, trátate a ti desde ese estado, porque podemos vivir enfermos y podemos morir con una salud impresionante. Vale, igual es una tontería, pero para mí todo esto para nada es una tontería. Como te digo, para mí esto es una reflexión que hago interna hacia mí, hacia el proceso de la muerte, hacia volver a casa y a saber que es como volver desde el sitio donde hemos venido. O sea, es como, wow, qué grande debe ser, qué satisfacción interna y qué paz más grande se ha de sentir cuando volvemos a ser nuestra esencia, nuestra pura esencia. Nuestro cuerpo es transitorio, nuestro cuerpo es algo en el que habitamos temporalmente y buscamos siempre fraccionarlo. Aunque de todas maneras nadie dice, hola, soy mi oreja, hola, soy mi nariz. ¿Por qué? Porque no nos definimos desde esta oreja y esta nariz, pero buscamos la vida intentando definirnos de manera fraccionada sin prestar atención que somos esa gran parte del todo. Somos absolutamente todo. Somos absolutamente todo. Somos el todo. Y volvemos al todo. Y el sufrimiento solamente lo genera la mente, lo que nos explicamos y las emociones que conllevan. Por lo tanto, vigila donde habitas. Vigila donde habitas emocionalmente, porque todo esto tendrá una influencia enorme hacia nuestro proceso de vida. Y algo que me gusta mucho decir, y a veces lo puedo sentir más desde la mente, y a veces lo puedo sentir más corporalmente, morimos exactamente igual que hemos vivido. Presta atención a esto, morimos exactamente igual que hemos vivido. Por lo tanto, sí, morir es dejar ese cuerpo, pero es volver a casa. ¿Cómo quieres volver a casa? ¿Cómo te gustaría a ti volver a casa? ¿Y cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo que si hubieran de escribir el epitafio en tu tumba, qué te gustaría que pusieran en el epitafio de tu tumba? ¿Cómo quieres que te recuerden las personas que te envuelven? ¿Qué legado quieres dejar? Y procura, y yo te aconsejo que esto lo hagas algún día, qué epitafio quiero que pongan en mi tumba. Y realmente cómo quiero que mis hijos, mi pareja, mis padres, mis abuelos, mis amigos, el mundo, cómo quiero que me recuerden. ¿Qué legado quiero dejar? Para que hagas todo lo posible para que esto sea algo constante, para que lo lleves a término, para que sea parte de tu propósito de vida, ese legado que quieres dejar al mundo y cómo quieres realmente que te recuerden. Ahí te dejo todas estas reflexiones sobre este proceso. Para mí es importante, te lo he dicho exactamente igual que lo siento, con mis partes neuróticas, mis partes, bueno, con cualquier parte de lo que yo pueda sentir, dentro de lo que sé y dentro de lo que busco hacer para integrar cada vez más esta parte y dentro también de mis miedos y el miedo también que en muchas ocasiones tengo hacia el sufrimiento anterior a volver a casa. El miedo al sufrimiento también a esa antesala antes de entrar al paraíso de la paz y la tranquilidad. Si tienes alguna pregunta y quieres comentar algo sobre este podcast y sobre lo que he comentado, no lo dudes, ayúdame, deja algún comentario y si quieres que hable de algo en concreto o reflexiones sobre alguna historia o quieres que invite a alguien que pienses que wow, esta persona debe ser importante y me encantaría escuchar a Josep como la entrevista, deja el comentario, haré todo lo posible para traer a esta persona y así yo continúo haciendo también este Medito Podcast cada 15 días para reflexionar conmigo, para contestarme a mí y para compartir mi propia historia contigo. Nos vemos de aquí 15 días.